Oh, buenas tardes a todos y todas, los que se están sumando por primera vez, los que se suman desde hace ya 5 encuentros a esta cátedra Pepe Mujica, que, que bueno, tiene un montón de gente anotada, como decimos, varios cientos, unos 800 participantes de más de 25 países. Algunas compañeras y compañeros están siguiendo esta transmisión en vivo ahora. Luis Guarteche saluda. Muy bien, bienvenido Luis. Gente de Uruguay, gente de toda América Latina, gente también de otros continentes, en este diálogo interdisciplinario, también latinoamericano y desde Ecuador. Bueno, tuvimos compañeros profesores de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de El Salvador también. Ya repetimos doble plato con El Salvador y con Amparo. Pero bueno, antes de presentar a Amparo, me arranco como más formalmente. Yo soy Nicolás Iglesias, coordino la Fundación Siembra y junto con Victoria estamos en este espacio de cátedra, que como decía, este es el quinto encuentro. Y Siembra es un centro de pensamiento que busca poner en diálogo justamente a actores que vienen del mundo del movimiento social, de la sociedad civil, con actores que vienen del ámbito académico, de la producción de conocimientos, gente que viene del ámbito de la política o del gobierno. Y creemos que justamente diálogos sobre distintos saberes y de distintas miradas de la realidad enriquecen la política pública, enriquecen la política en su sentido más integral y más profundo. Y creemos que justamente en Faro estamos interesados en empezar la política y la comunicación política también, desde el legado o desde el aporte o desde la vida de trayectoria vital de Pepe Mujica, que tuvo justamente una forma de comunicar quizás un poco distinta a muchos políticos y políticas, podríamos decir, tradicionales. Y bueno, quizás qué de su vida, qué de su forma de hacer política nos puede inspirar, nos puede motivar a la reflexión actual. Y, y bueno, en Siembra estamos también organizando en estos días, para la gente que está en Uruguay, que esté atenta, un encuentro de juventudes que se va a llamar Faro Democrático, también con el mismo eje, democrático y humanista. Estos dos ejes, la de democracia y el humanismo, nos interpelan pila. Así que gente de -30 que esté en Uruguay, que se comunique con nosotros, que mire el programa que lo subimos hoy a la red de Faro. Tremendo programum, como decimos acá, para juventudes. Pero bueno, hoy tenemos a nuestra catedrática, así que le pido a mi compa Vicky que siga con esta conversa. Hola, bienvenidas, bienvenidos todos a nuestra cátedra. Estoy muy emocionada por la cátedra de hoy porque es una colega que no conocía y que ahora conozco y me entusiasmó muchísimo leer. Estamos hablando de Amparo Marroquín Parducci, es profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, desde el 97. Se ha especializado en estudios culturales, narrativas de memoria, migración y violencia en El Salvador y los estudios de comunicación desde Latinoamérica, narrativas de comunicación política y alfabetización mediática. Además, tiene un montón de artículos publicados, ha sido docente en grado, posgrado, pregrado. Realmente es un gusto recibir a Amparo, que ha sido profesora invitada en varias universidades de la región. Nada, es un gusto, te damos la súper bienvenida a nuestra cátedra. Vicky, Nicolás, pues realmente es un gusto para mí poder conversar y poder conversar con compañeros y compañeras que están en distintos lugares del continente, así que eso pues me emociona muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación y por pensarme para este tipo de complicidades que nos emocionan, yo creo que a todos. Y además una pionera en los estudios de comunicación en el continente, porque si empezaste en el 92 significa que te preguntaban si estudiabas para arreglar teléfono seguramente. Ujú. Por supuesto. Más bien me preguntaban si estudiaba para salir en la tele y luego cuando no salía en la tele me miraban así como pobre muchacha fracasó rotundamente, ¿no? Bueno, Genial. mucha agua ha pasado bajo el puente, seguro. Este, Totalmente.
Bueno, también saludos ahí de Costa Rica, de México, y seguimos recorriendo Latinoamérica. Y bueno, sin duda muchas personas estamos mirando lo que ha pasado en Colombia este fin de semana, lo que está pasando, y cómo otros candidatos también utilizan justamente un discurso político que a veces podríamos calificar de extremista, por usar una palabra. ¿Cómo ves tú en el análisis de comunicación política actual? Esta mezcla de desencanto ciudadano con instituciones tradicionales de la política y si esto tiene que ver o no con abrir a nuevos discursos más autoritarios o nuevos o viejos discursos, viejos o nuevos discursos autoritarios, pero quizás en formas nuevas a veces. ¿Cómo, desde la perspectiva tuya de la comunicación, cómo se desarma un relato político parecería que es altamente eficiente y popular, pero que a veces o muchas veces va en contra de las bases de la democracia? ¿Cómo lo pensás? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos seguimos haciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo desarmar esto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entenderlo, ¿no? Es decir, una de las cosas que decías, Nicolás, es que seguimos sorprendiéndonos en muchos momentos de este tipo de avances de derechas radicales o de discursos terriblemente totalitarios, terriblemente antidemocráticos, que parecen emocionar a mucha gente. Hoy en la mañana tuvimos en la radio acá en la universidad a Omar Rincón, este comunicador colombiano, y Homer, una de las cosas que decía es que, a ver, si es que si nos sorprendemos, también lo escribió en Anfibia, si no me equivoco. O sea, sorprenderse quiere decir que no estamos sabiendo leer el desencanto que existe en general en muchos de nuestros espacios. Y los desencantos tienen que ver con cosas a veces muy cotidianas, no son las grandes metaestructuras o los grandes pensamientos, tiene que ver con un elemento muy cotidiano de lo que la gente está viviendo y que los gobiernos y las propuestas y los proyectos progresistas no han sabido todavía responder o resolver, pero tampoco suelen mirarse con honestidad para decir, bueno, es que esto no lo hemos logrado, no hemos alcanzado a llegar a este lugar, ¿no? Entonces, ante esa pregunta de cómo se desarma y ante la cual no tenemos muchas respuestas, yo creería que lo primero es que comunicacionalmente hay un manual de comunicación política que las derechas radicales o los liderazgos totalitarios están utilizando al pie de la letra y nos están mostrando que funciona. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer primero es aprendernos ese manual, pero no para reproducirlo, sino para pensar por fuera del manual. Es algo que parece como muy evidente, pero en realidad pensar por fuera del manual yo creo que es em, a usar toda la esfera digital de la comunicación, pero no quedarnos exclusivamente en la esfera digital o en la esfera mediática, que son normalmente las más publicitadas, sino también entrar a pelear y a disputar en la vida cotidiana, en la esfera física, suele decir ¿cómo se llama? Javier Toret, ¿no? Es decir, Javier Toret suele decirnos, bueno, la comunicación tiene al menos tres lugares y tres esferas desde las cuales lo pensamos. Pensamos mucho en lo mediático o mucho en lo digital, pero no necesariamente en la esfera física, que es la esfera de la vida cotidiana, la esfera de la comunidad, la esfera de la risa, la de los otros temas que no estamos trabajando, ¿no? Entonces, no hay, me parece a mí, una respuesta para decir cómo se desarma estos avances, pero yo creo que no podemos eh, apagar todo antes de empezar a dar la pelea, ¿no? Existe mucho esta sensación como de, bueno, es el signo de los tiempos, este es el avance, no hay mucho que hacer. Y yo creo que el sistema lo que busca es que nosotros pensemos eso. No hay posibilidad de soñar, no hay posibilidad de utopías. Y creo que tenemos que entrar a dar la batalla, pero tenemos que asumir esa gran responsabilidad de no, no lo vamos a hacer siguiendo los manuales de comunicación, sino pensando, atreviéndonos a pensar por fuera de esos manuales. Oigan, tengo un gran ruido afuera, no sé si se está escuchando. ¿No se está escuchando? Ok, Está perfecto. perfecto, sigamos. Bueno, esas dos claves, Amparo, yo creo que la atención que tenemos, y mismo acá en Siembra, creo que practicamos, tratamos de practicar en nuestra pequeña escala como fundación, lo chiquito no, seguir apostando a los encuentros presenciales,
acá decimos al mate, a la comida, a la mesa compartida, al arte, al abrazo, apostar a la comunidad, al campamento, al fogón, a todos esos símbolos que nos reúnen, pero también dar las conversaciones en los otros campos, en los digitales, en donde el algoritmo también te juega. Así que creo que ahí estamos tratando de jugar en esos dos espacios, que son todos espacios de comunicación y de formación política, al fin de cuentas, tanto el humano mano a mano como el otro. Claro. No, totalmente, totalmente. Está bien, sí, me quedé pensando a 1000 por hora. Tengo otra pregunta para hacerte y es, bueno, justamente pensando en el pensamiento crítico latinoamericano, en figuras como el Pepe, que hacen una apuesta por lo cercano, por el humanismo. Y esto va como bastante a contrapelo de las nuevas estéticas del poder en la región, que están basadas en el personalismo, lo digital, el espectáculo, la confrontación y la violencia. Eh, ¿Qué lectura como podemos hacer de eso, ¿no? Podemos decir, bueno, Pepe también era un dirigente de otros tiempos, eh, pero digamos, si bien él desarrolló su carrera política durante varias décadas, él también pasa como la esfera mundial cuando asume la presidencia de Uruguay. Entonces, hizo un largo recorrido él. Entonces, bueno, nada, ¿cómo es que pasamos de ese pensamiento crítico a estas nuevas propuestas de dirigentes, ¿no? Que vienen siendo como bastante efectivas? A ver, primero, yo creo que Pepe Mujica, ciertamente cuando decía Vicky que era de otro tiempo, ciertamente, pues él empieza siendo dirigente en otro momento, pero yo creo que Pepe Mujica nos enseña un elemento de autenticidad que funciona en cualquier momento y casi en cualquier contexto. Lo que pasa es que ser auténtico en estos tiempos de personalismo digital, pues se puede volver muy duro, ¿no? Es decir, nosotros, creo yo, cada una y cada uno en muchos momentos nos vamos como soterrando debajo de varias capas, de varios tipos de performance de quiénes somos cada una y cada uno, ¿no? Entonces, pues Pepe era muy auténtico en su manera de comunicar, en su manera de no tener respuestas, en su manera de preguntarse y digamos, bueno, Pepe no es solamente de Uruguay ni es de todos nosotros, ¿no? Entonces yo diría que Pepe Mujica para mí representa, creo yo, tres puntos claves que deberíamos retomar, que es, ya lo estaba diciendo Nicolás, ¿no? Pero es el territorio como un elemento clave. eh, para ser universal, Pepe Mujica nos enseñó que no hay nada mejor que anclarse en su territorio, que mostrar su tierra, literalmente su tierra, ¿verdad? Mostrar su casa, mostrar sus sembrados. Un segundo elemento clave para mí es que él hablaba, era un memorioso que hablaba. Estoy hablando ya de sus últimos años, sobre todo, ¿no? Es decir, esa figura global y universal que se volvió, era un memorioso que hablaba. Y resulta que una de las cosas que nosotros estamos descubriendo, y hablo desde un territorio como El Salvador, como Centroamérica, es que la memoria tiene un potencial movilizador que a veces no estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, el rescatar este tipo de personajes memoriosos, el recordar, y la gente tiende muchas veces a decir, no, es que a los jóvenes ya no les interesa la memoria, es que hoy con los jóvenes no se puede hablar de estos temas. Sin embargo, nuestra experiencia en territorio, acá en El Salvador, o nuestra experiencia incluso en la esfera digital, es que la memoria tiene una batalla que dar que es muy importante. Cuando yo hablo con los movimientos de gente, digamos, que está entre los 30 y los 40, suelo utilizar la imagen de Harry Potter, porque es la generación que creció viendo a Harry Potter, ¿no? Del famoso hechizo Expecto Patronus, ¿no? ¿Qué es lo que hacías en el Expecto Patronus cuando el Dementor te quería como jalar el alma, ¿no? Te iba a quitar, te iba a chupar el alma. Lo que hacías era convocar tu recuerdo más profundo.
Y entonces en la escuela de magia al principio no te funcionaba porque tu recuerdo no era lo suficientemente poderoso. Y yo siempre pongo el ejemplo que acá en El Salvador hay un profesor que también es como, bueno, no es tan mayor como Pepe Mujica ya en sus últimos tiempos, pero es un profesor jubilado, historiador, que ha conseguido pelearle al presidente Bukele al menos 5 veces el top de los 5 videos más vistos. Y es un historiador que lo único que hace es, cuando el presidente Bukele anuncia que se va a reelegir porque el pueblo lo quiere, este profesor nunca menciona nada de lo que está pasando ahorita, solo dice, en los 30 segundos que me permite Twitter, te voy a contar por qué la reelección está prohibida en El Salvador. Y ¡pum! Se mete en el top de los 5 videos más vistos. ¿Qué es lo que yo digo que Héctor Lindo, se llama este profesor, está haciendo? Le está haciendo un espectro patronus a la sociedad salvadoreña que se olvida de cosas, que se deja chupar el alma, que se olvida de la necesidad democrática de la alternancia en el poder y que decide apostar por, digamos, concentración de poder, por un poder eterno, por un poder casi monárquico, ¿no? Entonces, a mí me parece que la memoria tiene mucho ahí que decir. Y luego, el otro elemento para mí clave de Pepe Mujica, y con esto cierro, es la austeridad. Sí, se llama Héctor Lindo, lo pueden seguir ahí en las redes, está preguntando a Leida. Sí, este, la austeridad creo yo que es una especie de antivalor en este capitalismo extractivista que insiste en que tenemos que tener más y consumir y ser. Entonces, algunos de nuestros pensadores latinoamericanos hablaban incluso de una civilización de la austeridad que hoy se nos vuelve mucho más evidente porque nos estamos acabando los recursos del planeta. Entonces, la austeridad, digamos, estos elementos como, no estoy hablando de malvivir, estoy hablando de vivir con dignidad, pero con lo necesario y no con exceso, ¿no? A mí me parece que ese es un valor muy interesante y entonces pensando en estos temas de cómo tenemos que ganar la batalla, pues no se trata de ir a pelear y decir, esto no es así, sino de decir, este es el sueño que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sueño distinto, el sueño de una sociedad nueva y distinta y esa es la batalla, creo yo, que tenemos que trabajar en un tiempo de personalismo digital que gana si nosotros nos dejamos arrebatar el territorio, si nosotros nos dejamos arrebatar la memoria, si nosotros dejamos que el dementor venga y nos quite todo, pues nos lo va a quitar, ¿verdad? Entonces tenemos que conjurar en ese sentido comunicacionalmente, porque es el tema que nos convoca hoy. Entonces, territorio, memoria se van como entrelazando y, y entonces vos efectivamente crees que se puede hacer, sea en formato TikTok o Twitter, en 15, en 20, en 30 segundos. ¿Podemos hacer política profunda en esos formatos o tenemos que dejarlo por ahí? A ver, política profunda, me tendrías que decir, Nicolás, qué quiere decir hacer Bueno, política política profunda. hacemos en 15 segundos o en 5. Sí. O sea, es decir, política hacemos siempre. A ver, yo creo que nosotros no tenemos que pedirle a todas las plataformas digitales o a todos los medios lo mismo, ¿verdad? Y creo que tenemos que entender esto. No es lo mismo hacer un reel para TikTok que una conversación profunda con Vicky, Nicolás, donde yo estoy tomando nota y todos estamos escuchando y debatimos las ideas. Eh, Posiblemente TikTok no nos permita hacer esto. Es decir, yo creo que la mejor manera de entender cómo tendríamos que hacer este tipo de estrategias que nos desvelan ahora, es pensar en esa figura musical del contrapunto, ¿no? De la fuga, que es tener muchas melodías que se van entrelazando. Entonces, yo no le voy a pedir a TikTok lo mismo que le pido a Instagram, lo mismo que le pido a YouTube, y no le voy a pedir lo mismo a estas plataformas que lo que yo pido en la esfera física o que lo que yo pido en un periódico, que es más un formato decimonónico, demorado, ¿verdad? Entonces, yo no renunciaría a TikTok, me parece que es necesario, me parece que permite romper cosas. em, la manera como voy a seguir hablando desde El Salvador y desde Centroamérica, ¿verdad? Pero la manera como a veces TikTok
ha permitido justamente romper espacios y conseguir 1 millón o 2 millones de personas para hablar sobre un tema de derechos humanos, la captura de una defensora de derechos como Ruth López en el caso de El Salvador, o una política económica que no funciona para la gran mayoría de las personas, yo creo que es clave, ¿no? Es decir, ahí rompemos cosas, pero no vamos a poder reflexionar profundamente en TikTok. Entonces, digamos que bástale a cada plataforma su propio afán y vamos a tener que ir haciendo contrapunteo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo voy a romper en TikTok? ¿Cómo voy a demorarme en YouTube? ¿Cómo voy a tener después un encuentro en una comunidad, en un territorio específico? Pero tiene que ser todo. Es decir, si yo pienso que solo con TikTok voy a lograrlo, no. Pero posiblemente en este momento, en el contexto que vivimos, tampoco lo voy a lograr solamente con el territorio. Y creo que eso es lo que seguimos aprendiendo, ¿no? Es decir, que no podemos, que cada vez la batalla es más compleja. No sé. Amparo, te pregunto, y esta pregunta la hice porque me saqué el gusto de querer hacértela, que es algo que me desvela, como también, nada, como residía en comunicación, quizás hay algún comunicador, comunicadora de profesión y vocación por ahí entre la audiencia, pero bueno, pero la comunicación es un tema que es un fenómeno humano y está en boca de todo el mundo y está bien que así sea. Pero bueno, en este entorno saturado, que estamos como saturados de información y ruido, este, mm, donde, bueno, es mucho más accesible la posibilidad de ser creador de contenidos, incluso no solo por la disponibilidad del celular, incluso, bueno, ahora como a través de la inteligencia artificial. Nada, eso en el sector comunicaciones, en los que nos dedicamos profesionalmente a las distintas áreas de comunicación, sea el periodismo, la comunicación organizacional, la academia, la publicidad, ¿no? Está generando como en varios sectores una gran ola, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál crees que es el verdadero valor agregado de un profesional que hoy aporta a la sociedad? Yo también me lo pregunto pila porque hablaba con el hijo de una amiga, hoy está yendo a Facultad de Comunicación, y es como una especie de escuela de influencers, ¿no? O sea, como que bueno, que hay una especie de separación entre, eh, nada, y yo me recibí un par de años después del boom de Facebook. Entonces, o muchos fuimos como creados medio ahí en esa era. Eh, ¿Qué es lo que nosotros como profesionales realmente aportamos hoy? ¿Cuál es nuestra apuesta de valor en estos contextos? Bueno, Vicky, esa es una gran pregunta que todos los comunicadores nos hacemos, pero yo creo que la gente en general también, porque es que el asunto con la comunicación es que nos atraviesa la vida cotidiana, ¿no? Entonces, todos hemos consumido televisión, radio, periódicos y ahora todas estas plataformas digitales, ¿no? Entonces, claro, cuando de opinar sobre comunicación se trata, siempre va a haber alguien que dice, no, eso no se hace así, o no se preocupe, yo le puedo hacer el videíto, en TikTok tiene una buena herramienta para editar, y entonces, claro, ¿cuál es la especificidad de la comunicación? A mí me sigue gustando todavía esa figura un poco antigua que usó Michel Desserteau en la invención de la vida cotidiana de el shifter. No sé si la recordás, ¿no? Pero una de mis maestras más queridas, una mexicana antropóloga, Rosana Reguillo, que acaba de morir hace poco, Rosana siempre decía que ella no había entendido la imagen del shifter de Michel Desserteau hasta que cuando estaba aprendiendo a usar la computadora, estoy hablando de hace 35 años, ¿no? 35, 40 años, aquellas primeras computadoras con pantalla azul. Ella quería hacer algo y la persona que le estaba enseñando le dijo, ah, claro, para hacer eso usted tiene que presionar Shift y luego F5. Y entonces ella dijo Shift, el shifter. Entonces entendió, digamos, que la figura del comunicador es una figura es un oficio que en sí mismo, digamos, si uno presiona solamente la tecla Shift, no pasa nada en tu computadora. Eh, espero yo. ¿Verdad? Sí. Normalmente no, la tecla funciona cuando activamos algo más. Y creo que en este sentido,
los comunicadores nos volvemos expertos en intervenir intencionadamente ámbitos culturales y ámbitos sociales. Entonces nosotros somos el chip con el cual, si nos presionan, van a conseguir mejorar la manera como se interviene un territorio. Entonces, ¿se trata de tecnología? Sí. ¿Se trata de entender por qué el influencer ancló un elemento? Sí. Pero se trata sobre todo de nuestra capacidad de diseñar experiencias en un contexto en donde nosotros hemos estado estudiando mucho cómo se sitúan los jóvenes frente a este consumo apabullante en el que están inmersos. Y a mí una imagen que me gustó mucho fue una imagen que usó una psicóloga cuando estábamos discutiendo ya el resultado de los estudios y nos decía, es que los jóvenes de hoy viven inmersos en un mar de información. Es un mar donde no ves el fin, no ves tierra cerca. O sea, está todo este mar, estás inmerso en ese mar de información, pero el agua le llega a las rodillas, nunca sube, nunca se sumergen en una experiencia. El comunicador es el que se ha sumergido profundamente y te sabe diseñar un tipo distinto de experiencias y una manera distinta de relacionarte con tu comunidad, con tu territorio, con el mundo, ¿no? No sé si me puse demasiado metafórica, pero No, está clarísimo, muchas gracias. Y está muy bueno todo esto que planteas porque nos hace reflexionar mucho incluso de las cosas. Todos tenemos prácticas comunicacionales, entonces sea desde lo personal o lo institucional estamos viendo cómo dialogamos con las distintas generaciones también en todo esto. Y un tema que en Uruguay y en América Latina sin duda nos es muy propio en esta cuestión de la intergeneracional y la comunicación tiene que ver con la memoria. La memoria sobre el pasado reciente, usamos a veces como esa palabra, esa categoría histórica. El tema del nunca más a las dictaduras, nunca más al terrorismo de Estado. Pero hoy vemos nuevas formas de violencia que están bastante instaladas. Entonces, incluso el negacionismo es otra pata de la comunicación política actual de las derechas extremas. La pregunta es cómo mutan los relatos sobre la memoria cuando la violencia está en el presente también, no es solo la del pasado, está en la vivencia de la vida cotidiana de muchos latinoamericanos y latinoamericanas. Entonces, ¿cómo ves que dialogamos con esta violencia del pasado y del presente? bueno, yo en estos temas de la memoria, a ver, que son temas súper complejos de abordar. Primero yo diría que yo me sitúo de entrada como benjaminiana, es decir, seguidora de Walter Benjamin y particularmente siempre recuerdo esta frase en las tesis de filosofía de la historia, cuando Benjamin dice que lo importante de la historia es la manera como alumbra el instante de peligro, ¿no? Cómo nos alumbra el hoy. Y creo que ese es un elemento fundamental para pensar, es decir, y así como les ha pasado a ustedes, en Centroamérica también nos pasó. Es decir, nosotros tuvimos dictaduras militares terribles, tuvimos guerra, al menos, o sea, es decir, conflictos armados civiles muy serios, al menos en tres de nuestros países, en Nicaragua, en Guatemala y en El Salvador. Y entonces, claro, cuando nosotros hablamos de memoria, también se piensa en eso, se piensa en las dictaduras militares, se piensa en... em, las víctimas de las guerras, tratando de reparar situaciones que se vivieron en ese momento. Pero una de las cosas que en Centroamérica pasó es que después de estas guerras llegaron las pandillas, llegó el crimen organizado, llegaron los migrantes. Y entonces cuando hablas, por ejemplo, de los desaparecidos, una de las preguntas, hoy en la mañana justamente estábamos en un debate sobre desaparecidos migrantes, que no es exactamente el mismo trabajo de memoria de un desaparecido por la dictadura militar que un desaparecido por la migración, eh, irregular, que un desaparecido. No es lo mismo en el sentido de que no lo hemos trabajado de la misma manera, pero el dolor de las madres es el mismo. El dolor de... Entonces, es decir, digamos, yo tengo muchísimos años trabajando el tema migratorio y una de las discusiones cuando se cruza migración y memoria era, pero también tendríamos que estar haciendo monumentos para estos otros desaparecidos. También tendríamos que recuperar la dignidad de estos otros jóvenes desaparecidos que quizás desaparecen en situaciones menos heroicas,
porque no están luchando contra una dictadura militar, pero están luchando por sobrevivir y por vivir de una manera digna, y merecen también las familias tener espacios de reconciliación simbólica que permitan esto, ¿no? Entonces, este es un primer elemento, ¿no? Es decir, la memoria tiene que ayudarnos a alumbrar este presente que sigue siendo un presente en donde las violencias se van transformando. El segundo elemento que estás planteando, Nicolás, y que me parece clave, es el tema del negacionismo. Y esto tiene que ver, me parece a mí, con cómo entramos a disputar en el territorio de la emocionalidad. Eh, Ámbitos que no hemos estado disputando tan claramente, porque creíamos que todos estábamos claros que la dictadura militar era algo malo en el continente, pero resulta que no estamos claros. Resulta que a las nuevas generaciones les parece simpática la dictadura militar, que el militarismo tiene muchas personas que son fans de esto. Y el problema es que si nosotros discutimos racionalmente sobre un enganche que se ha venido trabajando, sobre unas historias que nos han contado de manera emocional, salimos perdiendo, ¿no? Es decir, porque yo quiero razonar y vos estás enganchado emocionalmente. Es decir, cómo se razona con un fan? Voy a poner una de las confrontaciones del continente clásicas, ¿no? A ver, eh, si alguien que nos escucha es fan de Shakira, posiblemente no le guste Piqué, ¿ya? Si alguien es fan de Piqué, porque Piqué es un jugador de fútbol lo máximo, va a decir que Shakira es una bruja feminista, detestable, mujer desgraciada que quiere hacer quedar a los hombres mal. La pregunta para mí es cómo se dialoga racionalmente con alguien que piensa que se sitúa en uno de los dos extremos. Es decir, ¿cómo le decimos a alguien? No sé, estoy diciendo, estoy poniendo ejemplos light, pero para hacerme explicar más rápidamente, ¿no? Pero, es decir, el elemento, y esto la neurolingüística nos lo ha repetido muchas veces, la complejidad del razonamiento no es algo es algo culturalmente aprendido, no es algo que se te dispara automáticamente. Automáticamente nuestra cabeza está diseñada para tomar partido. Nuestra cabeza quiere que nosotros digamos esto es bueno y esto es malo. Si nosotros decimos, mire, en realidad hay procesos que son más complicados que esto. Si cuando yo viajo ahora la gente me dice, a ver, pero su presidente Bukele es bueno, ¿no? Es súper bueno. Entonces, si yo le digo, depende, mire, lo que pasa es que, o sea, él terminó las pandillas, pero ha apresado a mucha gente inocente. No, 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 no. No quiero dependes. Quiero bien o mal, blanco o negro. El bien o mal, blanco o negro que viene de esto es peligroso o no es peligroso, es instintivo. Nos brota instintivamente, nos brota emocionalmente y las plataformas digitales lo que están explotando es esa emocionalidad, ese instinto. Entonces, la pregunta que yo me hago y para la cual no tengo respuesta, pensando en temas como el negacionismo, es cómo abordar esto emocionalmente. Porque claro, yo entiendo cómo abordarlo racionalmente, pero yo no tengo la respuesta de eh, cómo no adelgazar una situación tan compleja, cómo no negar la complejidad, pero al mismo tiempo cómo acercarnos a personas que no piensan como nosotros y que tenemos que intentar convencer. Es decir, es un dilema comunicacional, es un dilema de, de matriz cultural profunda, a ver, emocionalmente creciste creyendo algo, ¿cómo complejizo esto? No tengo clara la respuesta, pero sé de algunos procesos que han funcionado muy bien. En el caso de El Salvador hay una película que también les puedo dejar acá que se llama La batalla del volcán. Esa película, bueno, es un documental en realidad, pero tiene una particularidad. Una de las cosas que en el caso de El Salvador nosotros nunca hicimos fue revisar lo que sucedió, las violaciones de derechos humanos del conflicto armado,
Una vez que se firman los acuerdos de paz, en el caso de la guerra del Salvador no hay ganador, hay acuerdos de paz. Y entonces, como hay acuerdos de paz, no podés decir, la Fuerza Armada hizo, los militares hicieron estos crímenes o la guerrilla hizo estos crímenes, porque no hay buenos ni malos. Todos, o sea, todos son ahora ciudadanos, firmamos la paz, nos queremos mucho. Y entonces, digamos que la paz, o sea, en el caso de El Salvador, se asienta sobre una especie de negacionismo todavía mayor de eso. O sea, no vuelvas a ver para acá, porque ya esto ya pasó, pasemos la página. Y eso es muy complicado, muy doloroso, mucha gente lo puede saber. Y entonces, No, totalmente. Y además pienso eso que vos hablas de los temas de los fenómenos contemporáneos, vinculados claro, a la memoria, que también te bueno, hacen tener otros razonamientos asociados. bueno, entonces Julio López es un salvadoreño que es cineasta y de quien yo soy muy fan, fan emocional, por supuesto. Entonces, Julio se quería contestar por qué el fenómeno de las maras, de las pandillas barriales, pegó de forma tan dura en El Salvador y por qué llegó a los niveles de violencia que llegó. Porque llegó a unos niveles de violencia tenaces, como dicen en Colombia, ¿no? Entonces, y Julio descubrió, tratando de hacer un documental sobre las maras, descubrió que no podíamos entender las pandillas si no entendíamos la guerra. Y entonces, la batalla del volcán lo que hace es, se sitúa en un mes particular, noviembre de 1989, que es un mes en donde suceden muchas cosas. Pero Julio lo que hace es un trabajo de documentación testimonial en donde Julio decide que no va a poner a hablar a ningún alto mando, ni de la guerrilla, ni del ejército. Él no quiere que hablen los generales, él no quiere que hablen los coroneles, él no quiere que hablen los comandantes, él quiere que hablen los soldados. Y yo he usado ese documental en muchos momentos y a mí lo que me ha llamado la atención es que yo no digo nunca nada a los jóvenes estudiantes con los que trabajo, pero estos estudiantes, después de ver la batalla del volcán y escuchar voces de vida cotidiana, voces de personas que no estaban en el poder, empiezan a decir, o sea, normalmente yo termino y discutimos sobre temas de comunicación, sobre el documental, sobre la cultura, pero la gente, cuando uno termina de ver la batalla del volcán, quiere hablar y dice, es que mi abuelo era militar, pero ahora entiendo, es decir, el otro punto de vista. Entonces, yo creo que hay formatos, volviendo a los formatos, Nico, y el tema de TikTok no nos permite cosas, pero hay otros formatos emocionales que pueden llegar a movilizar imaginarios que están muy, muy, muy duramente anclados, ¿no? ¿De qué manera? A veces no funcionan muy bien y a veces la misma receta no funciona tan bien, ¿no? Entonces, yo creo que en cada momento tenemos que estar atentos al contexto y atentos a las emocionalidades que se disparan y se mueven, ¿no? Pero bueno, para mí la batalla del volcán lo que me dice es que frente al negacionismo, lo que nos toca no es decir, no, es que vos estás, es que eso no funciona. Lo que me parece a mí que ayuda más es decirle a ese negacionista, mira, vení acá, vení, veamos, sentate a ver conmigo esto. Toma, aquí están los expedientes, revisalos vos, yo no te voy a decir nada, revisalos, ¿verdad? Es posible que algunos estén tan anclados emocionalmente en una idea que no podamos moverlos, pero es posible que otros sí, ¿no? Y yo creo que otra vez no tenemos que rendirnos antes de empezar a dar la batalla, que no, en este caso no es la del volcán, sino otra. No, pienso que hoy justamente acá en el eje Río de la Plata es ni una menos, hay movilizaciones feministas, bueno, justamente por los casos de violencia machista, que es un drama en nuestro mundo, en nuestro continente también, hablando justamente de las desaparecidas, de las que no vuelven a casa, también del comienzo de una menos, que es una especie digamos, de momento como cúspide, como de la cuarta hora en el feminismo latinoamericano, que también tiene surgimiento en redes, pero que al mismo tiempo se vincula, nada, eso justamente cómo estará narrado en el futuro, ¿no?
Y entonces eso también me hace preguntarme eso, ¿cómo gestionamos el derecho a la memoria? ¿No? En sociedades donde el Totalmente. discurso oficial promueve el olvido rápido o la sustitución de la historia por un presente hipermediatizado. Porque además, por ejemplo, negar la violencia machista eh, es una especie de negacionismo también, frente a tanta evidencia, ¿no? Y entonces, justamente lo que se dio es un fenómeno interesante, la gente de Argentina puede aportar, no sé si lo vieron en redes, que este año en particular fue el momento en donde los varones se pusieron en conversación, ¿no? Donde también hubo un momento de que, bueno, de que la conversación también tiene que girar en torno a las masculinidades, ¿no? Eh, te quería como compartir este ejemplo como algo de hoy, también justamente Claro, porque soy 3 de junio, como algo que tuvo origen en las redes, como algo que es, digamos, estructural, ¿no? Y fuertemente también emocional para las mujeres, porque a lo que nosotras nos interpela también son las vivencias y lo emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo totalmente. hacemos ese derecho a la memoria y a la vivencia de nuestras ancestras, por ejemplo? No, y mira que acá tenemos la participación de Gustavo Varela desde Argentina, que justamente habla de que los testimonios son claves para las nuevas generaciones. Contar, dice, y dice, aquí yo como hijo de desaparecidos y docente de una cátedra de derechos humanos en la UBA, lo pongo en valor de manera constante. Y yo añadiría, Gustavo, además de contar, y Vicky, además de todo esto que estamos señalando en este contexto, creo que tenemos que seguir atreviéndonos a ficcionar y a ficcionar muy bien. Siempre recuerdo esa famosa cátedra inaugural del Roland Barthes eh, hace ya muchísimos años, a mediados del siglo pasado, básicamente, pero donde Barthes decía, la ventaja de la ficción es que no tiene como este peso moral de te voy a enseñar lo que es verdad, sino la ficción es te voy a contar una historia, te voy a entretener. Y en esa entretención como que descuidas el corazoncito y podés decir cosas. La música, por ejemplo, para mí es un elemento fundamental que ha acompañado desde siempre el trabajo de los movimientos sociales y las luchas de los territorios, porque la música es para bailar o para pasar el rato, y si de paso entonces, ahí cuando tenés el corazón completamente eh, relajado, entra una discusión clave, pues entonces eso se vuelve, me parece a mí, algo muy poderoso. Entonces, y yo creo que América Latina tiene muchísimos ejemplos de historias, de testimonios, pero también de ficciones y de músicas que han venido acompañando estos movimientos y que han ayudado a que estos movimientos en su lucha consigan muchísimo de lo que conseguimos, retrocedemos y volvemos a conseguir, ¿no? Sí, tal cual, y además agregarle a lo de Gustavo, que yo estoy 100% de acuerdo con él, y para no echarle toda la leña al fuego, no echarle todo, no cargarle todas las culpas a la gente joven, también decirle de que hay un tipo de diálogo que no se está generando, ¿no? Entre una generación y la otra. Hay determinadas narrativas o cuentos que no se están generando esos espacios de conversación en la familia, ¿no? Porque si bien yo, o la gente también puede acercarse a otras cosas en su trayectoria académica, por supuesto, y por eso las instituciones educativas, públicas y críticas son tan importantes, también por otro lado tenés los espacios familiares, donde en mi caso, yo qué sé, tuve unos abuelos que me contaron determinadas historias de determinados procesos, de cosas que habían pasado en nuestro continente, con determinada perspectiva. Entonces me parece que ahí hay también algo que también está viendo determinados cambios porque hay diálogos que tampoco se están dando como se daban. Capaz que es mi impresión. No, totalmente. Yo creo que, bueno, pero es que otra vez, ¿verdad? Creo que estamos, esta es una conversación para recordar que no tenemos recetas y que yo diría además que estamos en un tiempo en donde lo mejor que podemos hacer es ensayar. Estamos en un tiempo de laboratorios.
sea, cuando yo los escucho, pienso en Siembra o pienso en El Faro o la Cátedra Pepe Mujica, son laboratorios para ver cómo seguimos juntándonos, cómo seguimos enredándonos, cómo seguimos ensayando. Y dentro de poco vamos a poder decir, esto funciona. O sea, la Cátedra Pepe Mujica ya de por sí con esta convocatoria ha sido un éxito total y nos está juntando a gente de toda América Latina y nos damos cuenta que no estamos solos, que tenemos las mismas preocupaciones, que tenemos los mismos sueños y eso yo creo que nos da más fuerza en los territorios, sobre todo en contextos y en sociedades en donde cada vez sentimos que los espacios se nos cierran más y que nos resulta cada vez más difícil respirar, ¿no? Y que tenemos a un discurso totalitario diciéndonos yo soy el poder, yo soy el que tiene todo y uno de repente ahí dice, no, no lo tiene todo. ¿Sabe qué? Me acabo de conectar con 800 personas que piensan otras cosas y que sueñan otras cosas. Hay una pregunta que para no irnos de la comunicación y después pasar en esta última partecita a otro tema que tenemos para cerrar también la conversación, que Rivera pregunta, ¿el rol de la IA es determinante en la era de la comunicación? Bueno, pensando en la era de Castells, supongo en los tomos de Castells, ¿en qué medida agota o desvirtúa lo esencial de la función de la comunicación social la IA? ¿Desvirtúa? ¿En qué medida agota? ¿Cambia? A ver, yo creo que, a ver, es un poco loco, ¿no? Pero he estado leyendo en un montón de espacios que la persona que ahorita ha dicho lo más revolucionario a las plataformas y a los grandes magnates de la IA, es un tipo que viene de un espacio de poder también muy anquilosado y tradicional, que es el Papa León XIV, ¿no? Es decir, con esa nueva encíclica, lo que está insistiendo es que no es la IA el problema, pero la IA puesta al servicio del poder y de acaparar el poder y de polarizar a la gente y de rompernos los lazos sociales. Es, es una situación, voy a usar las metáforas religiosas, perdonen, ¿verdad? Pero es como una especie de demonio contra el cual nosotros tenemos que pelear, ¿no? Entonces, la IA es determinante en esta era de la comunicación. Creo que lo que hace, como todas estas nuevas plataformas, es em, ampliarnos las posibilidades y ampliarnos la urgencia de discutir también por políticas que protejan nuestra data, por políticas que protejan nuestro trabajo creativo. Es decir, hay una serie de discusión política macro vinculada a leyes que no estamos dando en el continente y que tenemos que dar, pero también una discusión sobre la vida cotidiana. Ahora, no me parece a mí hasta ahora y en este momento que la IA desvirtúe lo esencial de la comunicación social, porque estamos diciendo que la comunicación tiene tres esferas, la digital, la mediática y la física. Y estamos diciendo que la esfera física es esencial. Entonces, yo creo que los elementos centrales de la comunicación social em, se siguen peleando en estas esferas, pero en la medida en que las experiencias diseñadas por la inteligencia artificial nos seducen mejor que las experiencias físicas de encuentro y de comunicación, eh, en la medida en que estas son más seductoras, pues entonces vamos a ir perdiendo terreno. Y yo creo que eso es lo que no deberíamos permitir, ¿verdad? Es decir, eh, resulta que es decir, puedo pasar 2 horas en TikTok y estoy súper entretenido y cuando salgo al mundo real todo me parece terrible y pesimista y cero entretenimiento y me pongo muy mal, entonces me refugio y me desconecto en estas plataformas que en este momento están diseñadas para eh, simplemente para polarizarnos más, para que nos olvidemos de la diversidad, para que nos olvidemos que todos somos distintos. eh, entonces, hay jóvenes, no quiero generalizar, pero hay jóvenes, digamos, que pierden su capacidad para discutir,
para ir con el otro, sino es mediado a través de la pantalla del celular, a través de las aplicaciones, ¿no? Entonces, pero, y solo con eso ya quiero cerrar para no señalar otros elementos. Paula Ricaurte, desde México y Ecuador, nos sigue recordando que la discusión sobre la IA no empieza con estas plataformas que nos deslumbran. La discusión sobre la IA empieza en la esfera física, es decir, cómo se construye esa IA, dónde están los minerales y las tierras raras que tenemos que tener para que esa IA sea posible, de dónde sacamos esa energía, de dónde sacamos el agua que se consume para estas otras cosas, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que no agota, la IA no agota la comunicación, sino que nos coloca nuevas encrucijadas sobre las cuales tenemos que salir a pelear la batalla. Y creo que es importante darla también desde la comunicación social y desde los principios de la dignidad y la vida y desde estos elementos, volviendo al Pepe Mujica, de austeridad, de memoria, de cercanía, de honestidad, ¿no? Con lo que nos rodea, de sentir que somos parte de un universo mucho más grande, de un territorio que nos ancla, ¿no? Entonces, eso diría. Muy bien, Amparo. Es un placer escucharte realmente. En el imaginario mediático hegemónico, tengo aquí anotado, los migrantes, las migrantes, las migraciones suelen aparecer bajo dos figuras, la víctima o la amenaza. ¿Qué estrategias desde la comunicación popular o alternativa están logrando disputar este sentido y devolverles la condición de sujetos políticos? Eh, También están cambiando mucho eso, nuestras identidades latinoamericanas a partir de estos tránsitos y también nos da algunas lecciones sobre si existe verdaderamente o no la tan mentada verdadera integración latinoamericana, ¿no? A ver, sí, yo creo ahí con el tema de la migración, bueno, hay varios elementos. Voy a entrar por lo de la integración latinoamericana porque me parece clave. Em, A ver, ese tema de la integración, tenemos que recordar que la integración que tenemos en este momento es completamente neoliberal, extractivista, es una integración de cosas y no de personas. ¿Por qué digo esto? Porque es más fácil que una caja de aguacates salga de Chile y atraviese todo el continente y llegue a Estados Unidos. Es más fácil que la caja de aguacates llegue y no que una familia salga de Chile y logre llegar a Estados Unidos. Las fronteras están cerradas para las personas, pero están abiertas para los productos comerciales, siempre y cuando estos impliquen réditos, impliquen una ganancia. Entonces, como las personas no implicamos para las élites financieras y digitales ganancias en esa medida, entonces esa integración no existe. A nivel de políticas, a nivel de fronteras cada vez más militarizadas, donde los puntos ciegos están controlados por el crimen organizado, pero bueno, eso da para otro debate en alguna otra ocasión, como diría Michael Ende. Pero yo quiero rescatar al mismo tiempo lo que Rosana Reguillo dijo en su último libro, que es, pero están las luciérnagas, ¿no? Están las personas concretas en los territorios, están, no sé, seguramente alguno de los que me escuchas, sobre todo si son del centro o de México, conocen la experiencia de las patronas, estas mujeres de una comunidad que todos los días hacen comida y la ponen en fundas, en bolsas plásticas y las amarran para tirárselas a los migrantes que van en el lomo del tren. Y entonces, a ver, ¿qué más gesto de esperanza que estas personas que todos los días trabajan para compartir su comida con otros que no conocen? Porque dicen, bueno, es que este es tan pueblo como yo y entonces, pues voy a ayudarle, voy a ayudarle. Entonces, eh, algo que Rosana repitió en sus últimos momentos es que la luz de las luciérnagas, estos pequeños bichitos que en las grandes ciudades cada vez existen menos y que tienen que ver también con el calentamiento global y que es preocupante, la luciérnaga enciende su luz no para alumbrar, sino para llamar a otra luciérnaga.
Es decir, la luz de las luciérnagas es una luz que se enciende para ponernos en red, para ponernos en comunidad, para ponernos en colectivo. Entonces yo creo que la migración a un tiempo nos muestra los gestos más dolorosos, más oscuros de la humanidad, pero también nos muestra gestos de muchísima esperanza. Y entonces, ¿cómo tiene que trabajar la comunicación popular esto? Recordándonos eso, recordándonos esas pequeñas luces que hay en el camino. Y yo ahí me atrevo a, como estamos compartiendo aquí cosas, les pongo en el chat dos experiencias, bueno, es una sola experiencia de la que yo también soy muy fan, que es la de Los Jornaleros del Norte, que es un grupo musical creado por jornaleros. Los jornaleros son los que trabajan por jornal, es decir, por día trabajado, día pagado. Y son jornaleros que de toda América Latina llegan a Estados Unidos y se paran en las esquinas a pedir trabajo. Y entonces ellos crearon un grupo musical que se llama Los Jornaleros del Norte, que sirve para explicarles a los nuevos migrantes lo que tienen que aprender. Por ejemplo, hay una canción de los jornaleros que se llama La Frasecita, que es para explicarles la importancia de aprender a hablar inglés. Pero también hay un corrido, no sé si es corrido, pero se llama una canción que se llama Este güey no paga, que es para denunciar a los patronos que no pagan, y los jornaleros montan serenatas y se van a la casa de los patronos a cantar afuera de la casa, y muchas veces los patronos salen a pagar por la vergüenza de que los vecinos se enteren de que él no paga. Entonces, y las radios, ellos tienen radios en distintos puntos del continente, son radios jornaleras, en donde hablan desde los derechos laborales de los trabajadores, en donde hablan y discuten las canciones que a ellos les gustan, en donde hablan sobre la manera como tienen que cuidarse de la deshidratación o del sol por el tipo de trabajo que realizan. Entonces, son espacios que son al mismo tiempo de educación popular y de goce, de baile, porque tú cantas una canción contra la migra o contra ICE, pero al mismo tiempo recuperas tu dignidad y bailas. Entonces, cantas villancicos contra ICE, y dices que todas las personas tienen dignidad y derechos, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces yo creo que en efecto ya hay experiencias desde lo popular, que son esas luciérnagas que se encienden y que encienden su luz para llamarnos a todos nosotros y continuar caminando en este sentido, ¿no? Ya tenemos que ir Sí. cerrando, ¿no? Ya vi No, la hora. yo creo que nos está resonando mucho todos estos ejemplos porque el rol de la cultura, y bueno, en esa lectura de Walter Benjamin, no todo si podemos ser no solo reproductores, sino como que está el espacio de lo creativo y de lo disruptivo, pero también tomar muy en cuenta que la cultura genera cambios también y genera conciencia y expresa protestas y expresa sentimientos, emociones y en tiempo que buscamos también no perder la llama de la esperanza, la música, la cultura, nos toca esas fibras profundas. Yo creo que todas esas claves que estás contando, Amparo, me parece que son importantes porque ponen en valor toda la diversidad de formas de comunicación política y que creo que también en esto que hablamos al principio, no descartar ningún ámbito sino como a cada lugar dar los niveles de discusiones y los tipos de discusiones que uno puede dar de acuerdo al ámbito en el que uno esté comunicando, sea TikTok, Twitter, Instagram, en una ronda de mate, en un fogón, en un encuentro mano a mano, etcétera, etcétera. Así que creo que estas claves de comunicación política nos dan pistas y como vos decías también en clave de lectura de las formas de comunicación de Pepe, hay mucho también para releer y leer ahí en sus buenas prácticas, como decimos en Totalmente. buenas prácticas de comunicación. Así que de mi parte, yo acá agradecer a todos los compañeros y compañeras que están haciendo llegar. Gustavo Varela, que se ha comunicado también vía otras redes, compañero de Argentina, ahí puse su documental. Me parece que todo ese trabajo Buenísimo, vamos docente a de verlo. recuperar la memoria y de alentar intercambiar en los diálogos generacionales sobre memoria son súper valiosos. Un gustazo, Amparo, escucharte. Vicky, no sé si querés comentar algo más, pero de mi parte agradecerte, Amparo, tu claridad.
Bueno, Amparo Marroquín, vicerrectora de Proyección Social de la Universidad Centroamericana. José Simeón Cañas, la quería pronunciar bien. Muchas gracias por la cátedra y muchas gracias por ser nuestra luciérnaga hoy, que atravesó todo el continente tu lucecita hacia la capital más al sur del continente. Así que una luciérnaga poderosa. Muchas gracias. No, muchas gracias por esta invitación, me encantó esta conversación y abrazos y nada, sigamos en red, sigamos llamándonos, ¿no? Buena semana para todos y todas. Que pasen bien.